Excelente día para todo programador. Previamente vimos un programa donde escribíamos en un archivo binario un conjunto de estudiantes. La clase student se modela y contábamos con un arreglo de apuntadores estudiantes. Cada uno de los estudiantes se instanciaba, uno o dos estudiantes podíamos instanciar, hicimos sus pruebas y escribíamos todos los estudiantes, mandando llamar a writeStudent tantas veces como estudiantes nosotros tuviésemos en el arreglo de apuntadores. En un momento posterior se liberaba la memoria de este arreglo de estudiantes, se liberaba el espacio de memoria de estos objetos y realizábamos posteriormente la lectura de ambos estudiantes. Mientras no llegábamos al final del archivo, leíamos un estudiante y eso de leer un estudiante pues era susceptible a que no leyéramos de disco a pesar de pedir leer, que ya hubiéramos leído todos los estudiantes y este read fallara. Si este read tenía éxito, pues entonces habíamos leído un estudiante, de lo contrario pues regresábamos puntero nulo. Solamente si devolvíamos un puntero diferente de nulo, pues lo almacenábamos en el arreglo. En esta ocasión vamos a ver registros de longitud variable con campos de dimensión. Y aquí tenemos el mismo modelado de la clase estudiante, solo que vamos a almacenar en disco solamente la cantidad de memoria que se necesite. Si ese estudiante en memoria RAM ocupaba 16 bytes y escribíamos 16 bytes completos, el tamaño de un objeto de tipo estudiante, lo hacíamos de esta manera, escribir todo el tamaño de un estudiante, leíamos con sizeof el tamaño de un estudiante y toda esa cantidad de bytes, lo que midiera en la memoria RAM se escribía. Ahora vamos a ver cómo hacerle para que no escribamos todo lo que midiera el objeto, sino solamente la información que realmente es la que está representándose en la memoria RAM, la información útil. Aunque podemos tener un objeto de 16 o de 100 o de 1000 bytes, solamente escribir en disco la única información que se necesita y saber cómo extraerla. Hoy es lunes 7 de diciembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, primero, ligeras diferencias entre el modelado de la clase student que tenemos aquí y la que teníamos anteriormente. Anteriormente nosotros manejábamos esta clase student solamente con métodos getters, asignábamos la información tal cual en el constructor, pero es adecuado tener métodos setters y que los métodos setters se encarguen de asignar la información en los atributos del objeto. El constructor tiene que invocar a los métodos setters y si hay validaciones que hacerse en los métodos setters, entonces ahí se realizaría. El constructor tiene la responsabilidad de invocar a métodos setters. Independientemente de que utilizáramos una técnica u otra, registros de longitud fija o registros de longitud variable, solamente el objeto mide lo que en sus atributos esté representado. Y como en los atributos no hay cambios, si utilizáramos registros de longitud fija para este modelo, este segundo modelo, pues aunque tenemos más métodos, no ocuparía más espacio, seguirían siendo los mismos 16 bytes representados para este objeto, como lo platicamos en el video anterior. A continuación, tenemos el mismo modelado, un arreglo de objetos, un arreglo de apuntadores a objetos con un tamaño máximo, un tamaño estático, un arreglo estático. Y nuestro programa crea los estudiantes, los imprime en pantalla, los escribe en disco y luego liberamos la memoria. Todo esto lo platicamos en el video anterior. Leemos los estudiantes que tuviéramos escritos en disco, lo vamos a ver paso a paso cómo se estaría escribiendo y leyendo cada uno de estos estudiantes. Se estarían imprimiendo en la pantalla los que yo ya leí de disco del archivo y liberaría finalmente la memoria de mi arreglo de apuntadores. Create Students, podemos hacer la prueba con 1 con 12 estudiantes. Aquí quedó curiosamente 2 puntos y coma. Y aquí liberamos los estudiantes, todo esto ya lo vimos en el video anterior.
Entonces vamos a seguirle la pista aquí a la ejecución del programa. Vamos a seguirle la pista a estos registros de longitud variable. Aquí voy a borrar el archivo binario y vamos a compilar y correr. Y siguiéndole la pista al main, que el main debe de explicar lo que está haciendo todo el programa. Si te fijas, creamos los estudiantes. Aquí en la línea 47 estamos creando los estudiantes y luego los imprimimos en pantalla y aquí salen estos mismos estudiantes, lo que vimos en el video anterior. Si te acuerdas, WriteStudents escribe todos los objetos en el archivo. Y si te fijas, aquí está escribiendo un estudiante y escribiendo otro estudiante. En el video anterior escribíamos siempre 16 bytes y ahora dice que para el primer estudiante escribe 10 bytes y para el segundo estudiante escribe 12 bytes. Esto se debe a que mis estudiantes pues miden en su información tamaño diferente. Ambos siguen recibiendo un entero de 4 bytes, siguen almacenando 4 bytes, pero en el nombre de los estudiantes, uno se llama Luis y otro se llama Albert. Si te fijas, Albert tiene 2 caracteres más que representar. Entonces, para un registro se guardan 10 bytes y para otro registro se guardan 12 bytes, porque Albert necesita 2 letras más para representar la información del nombre. Luego se libera la memoria de los estudiantes, se leen los estudiantes y si te fijas se están leyendo 2 veces, ¿sí? Se está ejecutando readStudent 2 ocasiones y luego se imprimen en la pantalla y se está leyendo los 2 registros. Si te fijas, aquí escribió en total 22 bytes en el archivo y aquí student.dat tú le das clic derecho propiedades y aquí hay 22 bytes escritos, 10 de Luis y 12 de Albert. Echándole un vistazo a ese archivo binario, lo arrastramos a un bloc de notas y nos podremos dar cuenta de la información. Aquí está Luis y aquí está Albert. Y si te fijas, nada más está almacenada la única información que se necesita. Ahorita lo revisamos con un Excelazo, cómo se está ejecutando esto y vamos a ver el contraste de aquí la memoria RAM que estoy imaginando en la hoja de cálculo contra lo que está escribiéndose en ese archivo binario. Entonces aquí ejecutamos WriteStudents, eso sería lo que le vamos a poner atención, ¿verdad? Y si te fijas, WriteStudents es exactamente igual como lo vimos en el video anterior. Realmente lo que está cambiando es el funcionamiento de WriteStudent, cómo escribo un estudiante, escribir solamente la información que se necesita escribir en el archivo .dat. Aquí recibimos un estudiante del índice 0 y luego recibimos el estudiante del índice 1 del arreglo. Y si te fijas aquí, nos vamos a revisar el funcionamiento, ¿no?, del programa. Vamos a crear estudiantes, ¿sí? Vamos a verlo paso por paso. Al principio la memoria RAM está toda limpia o más bien con basura. Limpia nuestra concepción del programa, cómo se está ejecutando, pero puede tener basura, ¿verdad? Cada uno de los bytes en la memoria RAM. Cuando se coloca este arreglo en la memoria RAM, se coloca el arreglo de apuntadores y todas las celdas del arreglo valen 0. La celda 0 y la celda 1 ambas valen 0 y como son apuntadores de 4 bytes, lo estamos manejando aquí de 4 bytes, depende de la arquitectura del computador, de cuántos bytes es un apuntador. Aquí, primera celda del arreglo, están los bits todos en ceros y la segunda todos los bits en ceros. Eso cuando se coloca este arreglo en la memoria RAM. Cuando ejecutamos createStudents, estamos instanciando un primer estudiante y aquí se instancia ese primer estudiante, ese estudiante con ID 76 y nombre Luis. Ese new student se está realizando sobre la dirección de memoria 200 y este objeto ocupa 16 bytes de memoria RAM como lo vimos en el video anterior. Seguirá ocupando la misma cantidad de memoria RAM. 4 bytes para el ID
y luego el nombre junto con el carácter nulo. Esa dirección de memoria RAM 200 se asigna en la celda 0 del arreglo de estudiantes, y entonces como este objeto se colocó en la dirección de memoria 200, pues entonces en la celda 0 del arreglo se almacena el puntero, ¿verdad? Y ya tenemos esta línea hecha. Luego se crea la instancia del segundo estudiante. Este segundo estudiante también ocupará 16 bytes de memoria RAM. Se instanció en la dirección de memoria 300 y luego la asignación en la celda 1 del arreglo hace que aquí se coloque en la celda 1 del arreglo esa dirección de memoria, la dirección de memoria del objeto, el segundo objeto que estamos creando. Luego se imprimen los estudiantes, ya vimos que sí se imprimían, y write students se ejecuta. Write students, cuando la i vale 0, escribimos el estudiante en la celda 0 del arreglo de estudiantes, ¿verdad? Si nosotros tenemos este arreglo de apuntadores y le estamos entregando students celda 0, entonces estamos entregando la dirección de memoria 200 a esta subrutina. Aquí se está recibiendo en la variable s un 200 y entonces tenemos acceso ahora a ese estudiante que está en la dirección de memoria 200. Este es el estudiante que está en la dirección de memoria 200. Para correr pues este programita paso a paso, necesitaríamos pasar pues estos identificadores que estamos utilizando aquí. Vamos a poner ID, vamos a poner en bytes y vamos a poner sizeof. Vamos a colocar las tres variables que estaríamos utilizando. Vamos a colocarlas de manera lineal porque no es necesario hacer una corrida de escritorio. Aquí vamos a colocar en estas cajitas, vamos a poner lo que tenemos, lo que estaríamos almacenando, ¿no? Aquí vamos a poner una cajita. Vamos a ponerle por aquí celdas y una cajita que rodee, así, una cajita que rodee y otra cajita y otra cajita, ¿verdad? Entonces, yo tengo tres variables aquí que estoy manejando de tipo entero. Y tengo otra cajita que sería name y otra cajita, otra variable que sería name length, ¿verdad? Entonces necesito otro par de cajitas. Una se llama name y otra name length, ¿verdad? Y pues para darles bien su espacio apropiado, así, ¿verdad? Entonces, una variable ocupa algún espacio de memoria RAM, otra variable ocupa un espacio de memoria RAM. Cada una de estas cajitas sería representable también así en la memoria RAM. Vamos a colocar aquí abajito ese espacio de memoria RAM, digamos por acá, dirección de memoria RAM 600, y vamos a seguir jugando con colocar las cosas en la memoria RAM. Entonces ID, como es una variable de tipo entero, pues ocupará 4 bytes de memoria RAM, en bytes otros 4 bytes, sizeof otros 4 bytes, y entonces pues utilizando este mismo molde, pues ID se habrá de colocar en algún lugar de la memoria RAM, ¿verdad? Sizeof se habrá de colocar en algún lugar de la memoria RAM. Aquí lo vamos a poner. Sizeof en bytes. Aquí en bytes me faltó. En bytes también se colocaría en algún lugar de la memoria RAM. ¿Sí? ID en bytes y sizeof. ¿Sí? Acá lo vamos a ver como datos aislados, pero pues estarían ocupando memoria RAM, se estarían representando en la memoria RAM estas informaciones, ¿verdad? Si name es un apuntador a char, pues también name va a ocupar un espacio de memoria RAM, y habrás de creerme que como es un apuntador, pues vamos a ocupar nada más 4 bytes de memoria RAM, independientemente de que este nombre en
como caracteres se ocupa 5 bytes y este nombre como caracteres ocupa realmente 8 bytes, el array de chars name como parte de del objeto student, pues realmente un apuntador ocupa solamente 4 bytes. ¿Sí? Si tú le ejecutas sizeof a este tipo de dato a puntero a char, tú escribes en algún momento sizeof y aquí le pones puntero a char, pues vas a ver cuánto mide un apuntador. ¿Sale? Entonces, un apuntador en tu máquina y depende pues de tu arquitectura de computador y depende también de tu compilador que estés usando. NameLength es una variable de tipo char, así es que NameLength ocuparía nada más un solo byte, solamente ocuparía este byte, ¿sí? Aquí serían 4 bytes, ¿verdad? 4 bytes de memoria RAM. También ocuparía 4 bytes de memoria RAM, 4 bytes de memoria RAM, 4 bytes de memoria RAM. Y NameLength nada más ocuparía un byte de memoria RAM. ¿Sale? Entonces, ya tenemos, al ejecutar esta subrutina, pues estas variables ocupan la memoria RAM, como lo estás viendo, ocuparían todo este espacio de memoria RAM y entonces proseguimos con la ejecución del programa. Aquí estoy invocando el método getID del estudiante que estoy recibiendo. Si recuerdas, estoy recibiendo la dirección de memoria 200, ¿verdad? Esta variable S de tipo estudiante, también podríamos modelarla, esa variable S de tipo estudiante. Vamos a ponerla a la variable S de tipo estudiante. La variable S de tipo estudiante, aquí la vamos a modelar esa cajita. Y podríamos entonces cortar esto para acá y poner a la variable S también aquí en la memoria RAM. Cuando se está ejecutando esta subrutina, pues se necesita memoria para el file, memoria para el student, y pues si te fijas nos podemos extender esto que te estoy platicando también para la variable file, ¿verdad? La variable file también se recibe en esta subrutina, ¿cierto? Entonces file ocupará también 4 bytes porque recibes un puntero, S ocupa 4 bytes porque recibes un puntero. En algún lugar de la memoria RAM se coloca este parámetro, en algún lugar de la memoria RAM se coloca este parámetro. También se colocan en la memoria RAM estas variables locales, de la manera como lo estás viendo aquí, pero aquí las vamos a tener como cajitas aisladas en este listado, ¿sale? Aquí te estoy ilustrando cómo se colocan en la memoria RAM. ¿Sí? No voy a escribir aquí en estos bytes. Lo que yo escribiría en estos lugares lo voy a escribir en estas cajas. ¿Sale? Entonces, aquí yo recibo un puntero a un estudiante, ¿verdad? Y decíamos que recibíamos un 200, ¿cierto? Entonces la variable S vale 200. Estas variables se colocan en la memoria RAM, ya lo vimos, se colocan en la memoria RAM. Y entonces aquí estamos invocando a getID y estamos obteniendo, asignando en la variable id lo que obtengo del método getID. Si tú invocas el getID, pues tú vas a obtener lo que se encuentra en el atributo ID del estudiante de esta dirección de memoria 200. Lo que tenemos es un valor entero 76. Entonces un 76 se asigna en ID y entonces aquí se guarda ese 76 en esta cajita. ¿Sale? Luego estoy invocando getName. GetName lo estoy invocando y getName lo que me regresa es un puntero a char, ¿verdad? Entonces, getName lo que me estaría regresando es la dirección de memoria 204, la ubicación de donde inicia el array de chars. Este array de chars, ¿sí?, está colocado a partir de la dirección de memoria 204. Entonces getName realmente me devuelve un puntero, me devuelve la dirección de memoria 204. Y entonces esta instrucción de getName que asigna en el puntero name, aquí está el puntero name, aquí yo estaría asignando la dirección de memoria 204, ¿sí? 204 como dirección de memoria RAM, ¿sí? Y entonces
yo estoy almacenando un puntero, realmente no estoy almacenando en name una copia de este arreglo, no estoy haciendo eso, ¿sale? Luego nameLength, que es de tipo char, estoy guardando en nameLength, si te fijas, la longitud de name. Name es una variable que vale 204, pero realmente es la dirección de memoria donde se encuentra el arreglo de caracteres. Entonces, si yo le paso a strlen un puntero, pues strlen se va a venir para acá a contar cuántos caracteres hay. Hay 5 caracteres. Pues entonces strlen devuelve el valor 5. ¿Sí? Devuelve el valor 5. Y sobre ese valor 5, aquí yo lo estoy casteando a tipo char para que se manipule como un valor de un solo byte. strlen regresa un tamaño de valor de longitud y yo estoy diciéndole aquí con este casting que se manipule como si fuera solamente un char. Para hacer esto, pues realmente a nivel de cualquier lenguaje de programación, pues más correctamente estaríamos haciendo la suma de la longitud de name, que si te fijas la longitud de name son 5 caracteres, más 1 son 6, y entonces quiero ese 6 que no se represente como un valor de tipo int, sino que se represente como un valor de tipo char. Aunque la escritura, como lo tengo aquí, funciona en lenguaje C++, puedo hacer este cómputo sin problema, pues lo más apropiado es que encerráramos dentro de paréntesis el casteo de tipo char. Entonces, aquí yo tenemos un 5 más 1, ¿verdad? 5 que es... no, espérame tantito. Son 4. Lo que mide es 4. La cadena realmente lo que mide es 4 porque strlen no toma en cuenta el carácter nulo en el tamaño. Entonces strlen realmente devuelve 4. Aquí hubo un atarantamiento temporal. strlen me regresa 4 porque cuenta los caracteres hasta antes del carácter nulo. Y entonces strlen me devuelve 4, el valor 4, más 1, entonces son 5. Yo estoy haciendo un cómputo aquí de asignar en nameLength el valor 5. Entonces nameLength va a valer 5, ¿sale? Va a valer 5 la variable nameLength. Y entonces estoy notificando en la pantalla, ya lo viste, que estamos escribiendo un estudiante. Y luego fíjate lo que estoy haciendo. Le estoy pidiendo al objeto file que escriba. ¿Y que escriba cuánto? Que escriba tanto como mide un int, le estoy diciendo aquí. Que escriba tanto como mide un int. Entonces, el tipo int, estás consciente de que mide 4 bytes, y entonces, pues en esta variable yo estoy guardando un 4 con fines de contar, ¿verdad? Porque acá abajito yo notifico cuántos bytes se terminaron escribiendo. Aquí almaceno un 4, pero finalmente yo le estoy entregando a write el valor 4. Tú podrías escribir esta subrutina de esta manera. Lo que necesita es recibir una cantidad de bytes como instrucción de cuánto escribir, pero yo estoy contabilizando con fines de impresión, ¿sale? Entonces, aquí yo le estoy entregando el argumento 4 y le estoy diciendo que lea la dirección de memoria de ID. ID se encuentra en algún lugar de la memoria RAM. Aquí en mi diseño te especifiqué que ID termina colocándose en la dirección de memoria 608. En estos 4 bytes se coloca ID. Entonces, ampersand ID lo que devuelve es el valor 608. Este valor 608 lo extraes con ampersand variable, la dirección de memoria de donde se encuentra esa variable ID. Y entonces, como es un puntero a entero, lo que estás representando con ampersand ID, porque es un int, ¿sí? Es un puntero a int, pues necesitamos castearlo a puntero a char por la firma de esta subrutina. Write solamente recibe puntero a char porque es un lenguaje fuertemente tipificado, pero finalmente si tú le dices que escriba 4 bytes, no importa de qué tipo sean esos 4 bytes que estén en la memoria RAM. Simplemente va a leer la dirección de memoria de ID, va a leer esta ubicación de memoria RAM, y si tú le dices que lea 4 bytes de esta dirección de memoria y esos 4 bytes los traslade a disco, pues entonces esta
la información que estuviera guardada en ID, que lo que tenemos es un 76, estos 4 bytes, que aquí tengo un 76, se van a trasladar hacia el archivo. ¿Sí? Y se van a trasladar de esta manera, como lo vimos en el video anterior. Estoy trasladando 4 bytes de un int y entonces se escribirían estos 4 bytes en esta primera instrucción que estoy haciendo con este file.write. Se estaría realizando la escritura de estos 4 bytes nada más. Todavía no se escriben más que 4 bytes. ¿Sí? Y luego le estoy instruyendo al file que escriba. Y le estoy entregando, si te fijas, dirección de memoria de nameLength. Namelength es una variable de tipo char. Es de un solo byte de capacidad, un byte de almacenamiento. Y si yo ejecuto ampersand variable, pues lo que me está devolviendo esto es la dirección de memoria de namelength. Namelength está colocada en la dirección de memoria 624. Namelength tiene el valor 5. ¿Sí? En este char está representando el valor 5, ¿verdad? Y ese valor 5 es lo que nosotros asignamos acá, ¿verdad? De la longitud del nombre más 1 por contemplar el carácter nulo también, ¿sale? Entonces, si aquí le estoy dando dirección de memoria de namelength, es una variable que vale 5, ¿sí? Que ocupa un solo byte de memoria RAM, pues como ya es una variable de tipo char, pues no necesito hacer ningún casting. Y luego a write le estoy diciendo, escribe tantos bytes como mide un char. Un char mide un byte. Entonces le estoy diciendo que lea esta ubicación de memoria RAM que vale 5, ¿sí? Vale 5. La dirección de memoria RAM es la 624, pero su contenido es 5. Y le estoy diciendo entonces a este write que escriba el contenido de namelength, que lo vaya a leer a la memoria RAM y lo escriba en el archivo y termine escribiendo un solo char. Entonces, aquí está escrito ese char. Si te fijas, estoy escribiendo el contenido almacenado en esta ubicación de memoria RAM que vale 5, lo estoy bajando hacia el archivo. Ahora tengo 5 bytes que he trasladado al archivo. Estos 5 bytes he trasladado al archivo. Si te fijas como parte de ese campo name, este 5 es el campo de dimensión. Es una cajita, en este caso de un solo byte, que me representa cuántos bytes vendrán a continuación. Estos bytes todavía no los bajo. ¿Cómo voy a bajar esos bytes? Bueno, ahorita vamos a ver. Si te fijas en bytes, ¿sí? Yo en esta línea de código fuente, yo le asigné el size of int. En bytes, ¿sí? En bytes aquí le estoy asignando size of int y pues en bytes valdría 4, ¿verdad? Valdría el valor 4. Y luego sizeof le estoy asignando el valor 1. Sizeof le estoy asignando el valor 1. Y pues yo ya escribí el campo de dimensión. Aquí está escrito el campo de dimensión. Y pues a en bytes, que vale 4, le estoy sumando, le estoy acumulando el valor de sizeof. Y entonces en bytes ahora va a cambiar a 5. ¿Sí? En bytes cambia a 5. Luego, aquí estoy escribiendo en el archivo, si te fijas, cuántos bytes. Namelength, ¿cuánto vale? Namelength vale 5. Yo le estoy diciendo a write que escriba 5 bytes leyendo la variable name. Como name es de tipo apuntador a char, name lo que tiene es la dirección de memoria de este arreglo de caracteres. Entonces, la dirección 204 es donde se ubica el arreglo de caracteres name, aquí se ubica, y yo le estoy dando, si te fijas, aquí no le estoy dando ampersand variable para nada, porque lo que necesita write es recibir un apuntador a char. Y como name es un apuntador a char, pues no necesito hacer nada al respecto de casting ni nada por el estilo. ¿Sí? Y le estoy diciendo que lea entonces la dirección de memoria 204 donde se encuentra esta cadena
Y le estoy diciendo que 5 bytes, namelength vale 5, que 5 bytes de la memoria RAM, estos 5 bytes, se trasladen hacia el archivo con un write. Entonces, lo que se ubica en la dirección de memoria 204 se traslada para acá, lo de la dirección de memoria 205 se traslada para acá, y así sucesivamente todos estos bytes se terminan trasladando hacia el archivo. En este momento acabo de escribir un registro de longitud variable con campo de dimensión de 10 bytes. Del 0 al 9 son 10 celdas, ¿verdad? Cuando se escribe el primero de los objetos, aquí notifica que se escribieron 10 bytes. ¿Cómo hice ese cómputo? Bueno, pues aquí ya habíamos hecho la acumulación en end bytes, ¿verdad? Tenemos end bytes con valor 5 y pues si a end bytes le acumulo namelength vale 5, 5 más 5 pues son 10. Termino asignando en n bytes el valor 10 con fines de impresión. Pero realmente se escribieron 10 bytes en el archivo, ya lo vimos. Ya vimos que este archivo mide 22 bytes cuando escribo los dos objetos, ¿verdad? Ahorita vamos a escribir el segundo objeto. Terminamos de ejecutar writeStudent, salimos de este writeStudent, incrementamos la i, ahora la i vale 1 y como 1 es menor que 2 y en la celda 1 del arreglo hay un objeto, pues entonces ejecutamos de nuevo writeStudent y otra vez ejecuta esta situación con otros valores. Aquí estas cajitas pues de hecho podían haber representado, podía haberlas representado de esta manera. Vamos a ponerlas aquí en celdas, así, rodeaditas y con sus divisiones. ¿Sí? Esto es para escribir el primer objeto. Vamos a ver lo que sucede cuando escribimos el segundo objeto. ¿Sí? Estarás consciente de que cuando se termina writeStudent, toda la memoria de las variables locales se libera, ¿verdad? O sea, todo lo que hubieras almacenado en estos bytes de memoria RAM se libera, ¿sí? Y es posible en una segunda ejecución de writeStudent, ¿verdad? Pues reutilizar la memoria RAM que ya no se necesitaba por la subrutina que se acaba de terminar. Entonces, otra vez, se ejecuta writeStudent, se pide memoria para el puntero file, aquí se reservan estos 4 bytes, se pide memoria para este puntero estudiante y se reservan estos 4 bytes, se pide memoria para estos 3 enteros y se solicitan estos 12 bytes, se pide memoria para este puntero y se coloca también en la memoria RAM, namelength de un byte se coloca en la memoria RAM y de nueva cuenta ejecutamos el método getID de este estudiante que estamos recibiendo. ¿Cuál estudiante estamos recibiendo? El de la celda 1 del arreglo, ¿verdad? La celda 1 del arreglo tiene un 300. Cuando mandas llamar a esta subrutina, le estás entregando el valor 300 y el 300 se guarda en la variable student. Entonces la variable de S de tipo student guarda un 300 la segunda vez que se ejecuta esta subrutina. Luego, aquí estamos invocando, ¿sí?, el método getID de esa dirección de memoria 300. Utilizo el operador de indirección para acceder a la dirección de memoria de este estudiante y entonces le invoco el getID y el getID de la dirección 300 me va a devolver el valor entero 65. Ese 65 se va a guardar en esta variable ID, ¿verdad? Se está haciendo una copia, ¿verdad?, hacia la variable ID. Cuando invoco el método getName me regresa la dirección de memoria de donde se encuentra este arreglo colocado en la RAM. La dirección es la 304. Entonces, esa dirección de memoria 304 se guarda en name y entonces aquí guardo 304. Guardo un puntero, ¿sale? Y luego ejecuto ese trlen de name. A ese TRL le estoy entregando name. Name vale 304, es la dirección de memoria de donde se encuentra esta cadena. Ese TRLN
va a contar cuántos caracteres hay antes del carácter nulo. Hay 6 caracteres antes del carácter nulo, entonces strlen me devolvería el valor 6. Y yo le voy a sumar 1 con la finalidad de que se cuente también el carácter nulo en la cuenta. Entonces, en nameLength termino asignando la longitud de la cadena más 1 y entonces eso sería 7 bytes, ¿verdad? 7 chars a contabilizar. Y luego estoy ejecutando sizeOfInt, eso me devuelve un 4 y lo guardo en bytes y entonces aquí se guarda un valor 4. Aquí guardo un valor 4, ¿sale? En esta variable. Y le estoy diciendo a file, a través de su método write, que lea la dirección de memoria de la variable id. Esta variable id está colocada en algún lugar de la memoria RAM y entonces ampersand id devuelve 608, la ubicación de la variable id, pero estamos leyendo esa dirección de memoria RAM con fines de escribir todos los bytes de esa ubicación de memoria RAM al archivo. O sea, todos los bits que estuvieran en estos 4 bytes se bajarían hacia el archivo, ¿sale? Entonces, para ese segundo registro que se estaría escribiendo, ¿sí? Tenemos este escenario. Vamos a copiar este modelo que lo pusimos en la hoja anterior y lo vamos a poner acá, ¿sí? Para que no te pierdas, estamos ahorita con el segundo registro, ¿sí? Y entonces, yo estoy leyendo la variable id, estos 4 bytes los voy a trasladar hacia el disco, ¿sí? Aquí se colocarían esos 4 bytes. A continuación del último byte del registro anterior, se colocarían los 4 bytes de la variable id, porque le estoy pasando la dirección de memoria de la variable id y todos los 4 bytes de esta variable id que representan el valor 65, el 65 está representado en estos 32 bits, se están bajando esos 4 bytes, esos 32 bits al archivo con esta instrucción. Y luego estoy asignando en sizeOf el tamaño de un char, sizeOf, entonces guarda el valor 1 y le estoy diciendo a write que lea la variable nameLength, la dirección de memoria de nameLength se la estoy entregando, ampersand nameLength. Si nameLength se encuentra en la dirección de memoria 624, yo aquí le estoy entregando un 624 para que lea esa ubicación de memoria RAM y lea un byte de esa ubicación y ese byte lo escriba en el archivo. Si nameLength vale 7, entonces a continuación se escribe este char en el archivo. Este valor 7 se está escribiendo y ahorita tengo todos estos bytes escritos en el archivo. A continuación estoy incrementando en bytes con más sizeOf, 4 más 1, entonces son 5, ¿cierto? Y luego le estoy diciendo a file write, le estoy diciendo que lea la dirección de memoria name. Name es la dirección de memoria 304, donde se encuentra Albert. Le estoy entregando esa dirección de memoria y le estoy diciendo que escriba tantos bytes como el nameLength. NameLength vale 7, entonces 7 bytes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bytes se van a leer a partir de la dirección de memoria 304. 7 bytes se van a leer y esos 7 bytes se van a trasladar hacia el archivo. Luego finalmente nameLength se acumula en bytes. NameLength vale 7 y acumulado en bytes pues será un 12, ¿sí? Y esto pues lo utilizo con fines de impresión para que tú veas que se escribieron 12 bytes, ¿sale? Se escriben 12 bytes y si te fijas todos estos bytes ya se escribieron en el disco y recuerdas el tamaño de student.dat, 22 bytes, ¿cierto? Hay 22 bytes desde la celda 0 hasta la celda 21. Esta es la estructura del archivo student.dat a la hora de haberlo escrito. Y si contrastamos esto contra el archivo que ya vimos, aquí le vamos a poner acceso universal, ampliación.
¿sí? Para que lo veas, ¿sí? Mira. El primer registro ocupa los bytes del 0 al 9, ¿verdad? Los primeros 10 bytes. En los primeros 4 bytes está el ID del primer estudiante, el valor 76, ¿verdad? 76 yo lo utilicé como parte de mi ejemplo porque es el código ASCII de la L. Yo quise guardar el entero 76 en el atributo ID, pero pues ese es el código ASCII de la L. Entonces aquí está ese L representada como carácter en la interpretación del bloc de notas, del gedit de Linux, y los otros 3 bytes están en ceros, pues aquí estás viendo cada uno de esos 3 bytes. Aquí es un byte, aquí es otro byte, aquí es otro byte, ¿sí? Y si te fijas están apareciendo de estos bytes, pues cada uno de sus nibles. Aquí este primer nible y este segundo nible, ¿sí? 2 nibles forman un byte. Aquí están los 4 bytes del ID del primer estudiante. Y luego, si te acuerdas, escribí el campo de dimensión en la celda 4 del archivo, en el byte número 4 del archivo, ¿sí? Y si te fijas, aquí dice 0005. ¿Se alcanzas a leer aquí lo que dice aquí? Dice 0005 en esta ubicación, porque yo bajé el valor 5. Entonces aquí lo está interpretando pues como el valor 5, ¿sí? Y luego vienen a continuación Luis y el carácter nulo, ¿verdad? Aquí está Luis, ¿sí? Y el carácter nulo. Y luego, ¿qué viene? El segundo registro, ¿verdad? El segundo registro es un entero ID que vale 65. 65 es el código ASCII de la A, ¿verdad? Aquí está. Y luego los otros 3 bytes. Todo esto es el ID de tipo int escrito en el archivo. Y luego viene el campo de dimensión, ¿verdad? En el byte número 14 del archivo. Aquí está el campo de dimensión, vale 7, ¿verdad? Ahí ves, 0007, ¿sí? Super James Bond, quizás. Y luego vienen por aquí Albert, ¿verdad? 6 caracteres y el carácter nulo. Albert, 6 caracteres y el carácter nulo, ¿sí? Este archivo ya lo vimos, lo contrastamos y vamos a quitarle por aquí la ampliación, ¿sí? Y tenemos la escritura de ese archivo, ¿sale? Ya nada más lo único que nos hace falta revisar es el read student. Cómo vamos a leer cada uno de los estudiantes. Read students funciona exactamente igual que como lo vimos en el ejemplo anterior. Mientras no llegue al final del archivo, pues voy a leer un estudiante a ver si sí pude leer y entonces lo guardo en mi arreglo de apuntadores, ¿verdad? Antes de read students, ¿verdad? Estamos liberando la memoria de los estudiantes, ¿verdad? Se liberan estos espacios de memoria RAM de estos dos objetos, ¿verdad? Se libera ese espacio de la memoria RAM y en el archivo student.dat tenemos esta información, ¿verdad? Y cuando ejecutamos read students, pues vamos a leer cada uno de esos estudiantes y pues vamos a leer, ¿no? Vamos a leer cada uno de esos estudiantes. Ejecuto read student, ¿verdad? Yo abro el archivo y cuando abro el archivo yo me encuentro al principio del archivo, en el byte número 0, ¿sale? Cuando yo abro ese archivo. Y cuando ejecutamos read student y le pasamos ese file, pues ya se ejecuta esta subrutina, ¿verdad? Esta subrutina, así como lo vimos acá en la memoria RAM para las variables locales de write student, podemos jugar con la memoria RAM también acá. La memoria RAM aquí para esta subrutina. En esta subrutina estamos recibiendo un file. Aquí estamos recibiendo un file. Aquí tenemos una variable de tipo entero ID.
La variable de tipo entero ID vamos a colocarla a continuación en el mismo orden que están declaradas las variables. En ese mismo orden se estaría solicitando la memoria RAM. Namelength va a ocupar un lugar de la memoria RAM también. Entonces namelength va a ocupar este byte. ¿Sí? Y luego aquí tengo un array de chars name. Tengo un array de chars name. Vamos a poner esto acá abajito. No sé si lo voy a ocupar. El array de chars name dice de tamaño student name length, que es 10 más 1. Entonces es un array de 11 chars. Un array de 11 chars. Entonces este array de 11 chars, que es name como variable local, se va a colocar en los bytes desde el 609 hasta 11 bytes, ¿verdad? Son 3, 6, 9, 10, 11. Casi le atinaba, ¿verdad? Aquí, no, pues 609 para 619 son 11 bytes, ¿verdad? Entonces name ocuparía esto y serían 11 bytes, ¿sí? De este array de chars. Y no necesitamos ninguna otra variable aquí, ¿verdad? No necesitamos ninguna de estas variables, pues las podemos borrar. ¿Sale? Namelength está ubicado en este lugar, ¿sí? Aquí podríamos escribir namelength, que está aquí. Vamos a poner por aquí un capelo. ¿Dónde está el capelo? Ándale, ¿dónde está capelo? Aquí está capelo. Aquí está el carácter capelo. Ahí está, carácter capelo. Ahí está. Entonces, en este lugar se va a almacenar namelength en un solo char y luego name, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos. Si te fijas en la variable ID, estoy almacenando un -1. Aquí en ID estaría almacenando un -1. Vamos a poner el -1 aquí. Y el -1 realmente en estos bits también estarían pues números negativos, pero no voy a poner lo que está ahí representado. Voy a almacenar aquí, voy a ponerte lo de celdas, voy a quitar todas las celdas y voy a poner una sola celda, ¿sí? Este ID, este -1, se va a representar en estos 4 bytes, ¿sale? Así lo estamos representando esto. En otro video te muestro cómo se representan los bits en la memoria RAM como tal, cada uno de los bits. Y entonces ID, yo le estoy asignando aquí un -1, donde estoy declarando la variable. Y pues entonces el valor -1 se estaría guardando en esta variable ID, ¿cierto? Namelength, ¿verdad? ¿Qué vamos a escribir en ella? Pues lo que leamos del archivo. Y en name vamos a escribir lo que leamos del archivo. Aquí tenemos las variables listas para recibir algún dato. Tú sabes que tienen basura, estas variables no tienen datos. Y si te fijas, aquí estamos haciendo un read. Estamos entregando la dirección de memoria de la variable ID. La variable ID se ubica en la dirección de memoria 604 y yo se lo estoy entregando a read. Y le estoy diciendo que se lea del archivo tantos bytes como mide un int. Entonces, si estamos al principio del archivo y vamos a leer tantos bytes como mide un int, pues estos 4 bytes se estarían guardando en esta variable ID. ¿Sí? Estarían reemplazando, se estarían sobreescribiendo los bits, ¿sí? Que yo había almacenado un -1 y este read está sobreescribiendo todos estos 4 bytes. Y entonces, aquí estoy preguntando que si ID es diferente de -1. Pues sí, es diferente de -1. Siempre que yo no maneje ningún objeto cuyo ID termine guardando un -1, esto va a funcionar. Donde yo llegue a instanciar un estudiante con un ID -1, entonces esto ya valió. Esto no va a funcionar, ¿sí? Entonces,
Esto es contemplando alguna validación que no está programada en este código fuente. Entonces está reemplazando el contenido de la variable ID. Esto hará match con el video anterior, ¿verdad? Que teníamos también el manejo de un -1. En el video anterior estábamos revisando a ver si el ID del estudiante era diferente de -1. O sea, si realmente se escribió en la memoria RAM y se reemplazó ese -1, entonces ese estudiante se leyó de disco. Es lo que estamos haciendo en este read student. Aquí yo tengo un estudiante con una cierta información y solamente si read funciona, si read extrae un estudiante, entonces se sobrescribiría el espacio de memoria del ID, del objeto. Esto era en el video anterior, pero aquí estamos manejando una variable ID aislada, una variable ID con su propio espacio de memoria como variable local. Si entonces esta validación procedió, entonces yo notifico que leo un estudiante. Y si te fijas, reading a student está saliendo 2 veces. Si sí, entonces leí 4 bytes, pues de seguro deben de estar los demás bytes de este estudiante. Pues si yo extraje lo del ID, pues deben de estar los demás bytes de este registro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Pues estamos entregando dirección de memoria de la variable nameLength. NameLength se ubica en la dirección de memoria 608. Aquí le estoy entregando un 608. Y le estoy diciendo que lea un char del archivo. Entonces, después de haber leído estos 4 bytes, el cursor de lectura del archivo está ubicado en el byte número 4, al frente del byte número 4. Y entonces si yo le digo que lea un byte, pues este valor 5 lo va a trasladar hacia acá. ¿Sale? Y luego le estoy diciendo que lea tantos bytes como nameLength. NameLength vale 5. Y entonces le estoy diciendo que lea 5 bytes del archivo y los deposite en name. Entonces, estos 5 bytes los va a leer del archivo y los va a trasladar hacia el arreglo name, que es una variable local. Yo ya tengo variables locales aquí inicializadas ID y name, y pues yo puedo ejecutar el constructor de estudiante, crear ese objeto con ese ID y ese name y retornar ese puntero. Donde yo no hubiera podido leer un estudiante porque yo hubiera llegado al final del archivo, retornaría puntero nulo. ¿Sale? Pero si estoy leyendo en esta ocasión un estudiante. Entonces esto me está regresando la dirección de memoria de un estudiante que estoy creando. O sea, ese estudiante, ¿sí? Ese estudiante que estoy creando, si te fijas, sería esto. Ese estudiante que yo estoy creando ya no lo estaría yo creando con ese -1 y ese char de cadena vacía, sino lo que lo estaría creando con un ID 76 y lo estaría creando con el nombre Luis. ¿Sí? Se estaría instanciando un estudiante con este new student, estaría instanciando un estudiante, ¿sí? A partir de la información que yo tengo en mis variables locales. Yo en mis variables ID y name tengo información que yo extraje del archivo. Y estas informaciones se van a entregar al constructor de student. Se crea un estudiante, suponte que en la dirección de memoria 400 se termina colocando ese estudiante con ese ID y ese name. Y luego, entonces, estoy retornando el puntero, estoy retornando un 400, la ubicación de memoria RAM de este nuevo estudiante. Este return, ¿sí? Lo guardo en la variable S de readStudents y entonces esta variable valdría la dirección de memoria 400. Y como ese 400 vale diferente de nulo, entonces puedo guardar el 400 en la celda 0 de mi arreglo de estudiantes y entonces aquí yo termino guardando el puntero de este objeto. Este objeto mide 16 bytes de memoria RAM como lo vimos en el video anterior, pero realmente en el archivo ocupaba solamente 10 bytes. ¿Sale? Estamos optimizando el espacio de almacenamiento en disco. Lo mismo sucederá cuando yo incremente la I,
la i valga 1, ¿sí? Y mientras yo no llego al final del archivo, pues entonces yo sigo leyendo, ¿sí? Nosotros tenemos un arreglo de tamaño fijo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí un arreglo de tamaño fijo y a este código fuente le hace falta una segunda comprobación para estar completamente bien. Bueno, aquí sería mientras la i, ¿sí?, es menor que max students, ¿sí? Le hace falta esta validación, esta pregunta para no pasarnos del tamaño del arreglo, ¿sí? Porque aquí estamos guardando en un arreglo que tiene tamaño fijo y pues necesitamos comprobar que no nos pasamos del tamaño del arreglo. Esa comprobación pues la necesitamos hacer esa comprobación y entonces pues no nos pasaríamos del tamaño del arreglo. Hay que revisar esta condición doble, que no nos pasemos del tamaño del arreglo, porque realmente no podrías llegar a tener en el archivo más estudiantes que los que tú estás manejando, ¿verdad? Porque si tú estás manejando un arreglo de 2 estudiantes, pues el write students nunca habría escrito más de 2 estudiantes y entonces el read student nunca leería más estudiantes de los que realmente se escribieron. Con esta condición, ¿sí?, nunca escribimos más de los que están almacenados en la memoria RAM, pero esta condición la podemos incorporar en el sentido de que otro programa hubiera escrito en el archivo y que entonces este programa leyera a los estudiantes y pues para no desbordar el tamaño del arreglo en la memoria RAM, si es que otro programa los hubiera escrito, pero como es el mismo programa el que escribe y lee, pues no habría ningún problema, ¿sale? Eso me gustaría aclararlo. Y entonces pues la segunda ocasión que se ejecuta read student pues va a suceder lo mismo. Se van a tener estas variables colocadas en la memoria RAM con unos valores predeterminados, ¿verdad? Va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a poner esos bytes de nueva cuenta acá para el segundo estudiante que se estuviera leyendo. Si nosotros ya leímos un primer estudiante, pues entonces estamos al frente del byte número 10 del archivo. Para cuando se ejecuta esta segunda ocasión, vamos a ponerle también aquí, borrarle y rodearle, ¿sí? Se ejecuta por segunda ocasión read student, pues en la variable id estoy guardando un -1 en estos 4 bytes, ¿verdad? Y de nueva cuenta name, length y name están ocupando espacio de memoria RAM y estamos intentando leer del archivo un id, ¿verdad? Como si hay un id, si hay 4 bytes que leer, entonces estos 4 bytes se van a trasladar hacia los 4 bytes de la variable id, se van a reemplazar los bits y como id vale diferente de -1, pues vale esto. Entonces seguimos notificando con que leemos un estudiante, leemos name length, estamos leyendo name length. Después de leer estos 4 bytes leemos el campo de dimensión y este 7 se traslada hacia acá. Y luego leemos tantos bytes como mide name length, que si namelength vale 7, entonces a continuación leemos 7 bytes. Estos 7 bytes se trasladan a este arreglo local, name, y ya construimos al estudiante, ¿verdad? Y al construir ese segundo estudiante, ¿verdad?, termina construyéndose ese segundo estudiante en esta situación, ¿sí? Este segundo estudiante se termina colocando aquí. Este segundo estudiante, pues vamos a ponerlo, esta situación, este escenario acá, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Este id y este name se utilizaron para el constructor de un new student y este estudiante entonces se construyó con un valor 65 y con la cadena Albert, ¿verdad? Albert, sí, Albert. No Alberto, Albert.
¿Sale? Y en un siguiente paso, pues se está entregando el puntero y se guarda ese puntero en la variable s y luego ese puntero se guarda en el arreglo de apuntadores y aquí tenemos esta situación. La última vez que se ejecuta esto haciendo otro read student, otra vez se va a inicializar con el valor -1 y como ya llegamos al final del archivo, no va a poder leer ningunos 4 bytes. Aquí le estoy diciendo, lee 4 bytes. Pues no va a haber nada. Y como no hay nada, entonces la variable id no va a cambiar, no se va a ejecutar esto, va a regresar puntero nulo. Y entonces como regresa puntero nulo, pues no se intenta almacenar en el arreglo. Yo te agradezco estar allí. Escribe en comentarios todo lo que pienses, dale like, comparte. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.